Tema la senadora Silvia Nane. Muchas gracias, presidenta. Evidentemente comparto mucho de los balances que han realizado mis compañeros sobre la situación de la economía en el día de hoy, particularmente las apreciaciones referente a lo que tiene que ver con, podría decir explicaciones, pero en el contexto en el que están planteadas suenan más como excusas que nos ha venido diciendo y describiendo el gobierno en materia de empleo, de atraso cambiario, de déficit fiscal. Lo cierto es que cuando miramos números crudos, 5 años casi después, se ha profundizado la desigualdad en nuestro país y esa es la situación, lamentablemente. Mi primera intervención en esta sala fue cuando votamos la rendición de cuentas del 2019, es decir, la última del ciclo de los gobiernos del Frente Amplio. Y en aquel momento destacábamos algunas cosas de ese país que venía poniendo el 80% de su gasto público en salud, educación, servicios públicos y protección social. Incluso en aquel momento hasta los comparábamos y mostrábamos que esas inversiones se relacionaban directamente con 13 de los 20 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Destacábamos eso, destacábamos que Uruguay en aquel momento tenía casi un 50% de sus exportaciones con el índice que se llamaba Esfuerzo Innovador Exportador de nivel alto, es decir, que exportábamos inteligencia y conocimiento en el contexto de lo que este país exportaba. Ahora, lamentablemente, Uruguay 21 no ha actualizado ese índice. Sería bueno saber por qué, capaz que por alguna de las afecciones de los recortes presupuestales que le han impuesto, vaya uno a saber. Teníamos un país donde el Laudelar avanzaba en su proceso de descentralización, teníamos un país con un alto nivel de digitalización, que además permitía gestionar varios observatorios de información que nos permitían mirar números en vez de andar comparando a la volea los periodos que más importaban en algún momento del discurso. Y se podían analizar elementos e indicadores, números del país desde muchas miradas. Lamentablemente, esa información nunca más se tocó, los observatorios están todos desactualizados. Algunos ejemplos. El Observatorio de Violencia de Género no se actualiza desde el 2019. El Observatorio Social del MIDES no se actualiza desde 2019. El Observatorio del Territorio Uruguayo de la OPP, las últimas publicaciones son también del 2019. El Observatorio de Industria, Energía y Tecnología, los últimos datos que tiene son del 2020. El Observatorio de Sociedad de la Información tiene datos del 2022, le diría que es el que está más actualizado. Pero realmente es un problema cuando uno no puede mirar datos, porque hay cosas que no se pueden analizar, sobre todo cuando muchas veces lo importante es analizar tendencias, y en general a lo largo de más de un periodo de gobierno, porque eso es lo que permite tener una visión un poco más completa de cómo se mueven las distintas variables de nuestro país. Entonces, bueno, como no se pueden observar muchos de los datos, como tampoco hemos podido observar el cumplimiento de los objetivos estratégicos en las distintas rendiciones de cuentas, porque realmente el tomo 2 ha sido complicadísimo de seguir en todos estos años. Objetivos mal reportados, mal explicados, sin sentido de la realidad, sin respuesta cuando consultábamos sobre las inconsistencias. Entonces lo que queda es mirar la realidad. Según datos de la encuesta continua de hogares, desde 2020 hubo un aumento sostenido en la pobreza, en todas las franjas etarias, y esto lo vamos a seguir destacando. Sí pandemia, sí Ucrania, sí sequía, pero también falta de políticas públicas, también falta de empatía con quienes estaban más embromados y quedaron peor. También eso. 2 ejemplos. Hay un informe llamado La pandemia en Uruguay, ¿cuál ha sido el costo para las mujeres?, realizado por el Instituto de Economía, el colectivo Cotidiano Mujer, que tuvo
su 40 aniversario hace poquito, y auspiciado por ONU Mujeres, que es de diciembre del 2023. Este informe integra información sobre el mercado laboral, sobre el trabajo no remunerado y sobre el acceso de los hogares a los recursos públicos, digamos, a las políticas de transferencia. Las dos primeras dimensiones constituyen la deuda estimada en este trabajo, o sea, en la incorporación al mercado laboral. Y la tercera dimensión refleja las transferencias que no fueron efectivizadas, pero que podrían haber atenuado la situación de pérdida de ingreso de las mujeres. En este análisis complementan también con un relevamiento de datos sobre las percepciones y los comportamientos vinculados a la seguridad alimentaria y a otras vulnerabilidades durante la crisis, que está basado en los datos del Latinobarómetro. Hicieron un intento de ponerle número, de ponerle cifras al impacto de la pandemia para las mujeres. Y en este trabajo hicieron una valorización económica de las pérdidas sufridas por la población en dos dimensiones: en el acceso al mercado de trabajo y la carga adicional de trabajo no remunerado. Las estimaciones les dan que el total de la deuda atribuible a estos conceptos fue equivalente al 1,9 del Producto Bruto Interno en 2020 y al 1,4 en 2021. Si a eso le sumamos en los 2 años el monto de la cobertura de programas públicos de transferencias no contributivas, o sea, las AFAM y la tarjeta Uruguay Social, estas debieron haberse aumentado en su cobertura en un 0,2% y en un 0,1% del Producto Interno Bruto, respectivamente, en el 2020 y en el 2021, para alcanzar al total de las poblaciones objetivos. Una de las conclusiones, obviamente, es que las mujeres de los estratos sociales más vulnerables fueron las que sufrieron mayores pérdidas. Vamos a pasar eso a números. Eso da, para 2021, un total de 1.181 millones de dólares y de 1.033 millones de dólares para el 2021. El total es que el Estado tendría una deuda con las mujeres luego de la pandemia de aproximadamente 2.100 millones de dólares. No hay que razonar de una forma muy compleja para entender que si las mujeres pobres son más pobres, habrá gurises más pobres. Y hay. La pobreza infantil, según datos del 2023, nos da 1 de cada 5 niños, niñas y adolescentes que viven bajo la línea de pobreza entre los 0 y los 6 años. Y la tasa de la pobreza en la población infantil duplica la de la población adulta. Aunque no nos guste, Uruguay es el país de la región con mayor infantilización de la pobreza. Definitivamente esto debería haber tenido como contrapartida un aumento en la inversión social, en aspectos que son clave para el desarrollo de la vida, de niños que no eligen dónde nacen. Entonces hablamos de vivienda, hablamos de trabajo de calidad, hablamos de educación, hablamos de la protección de los ciclos educativos de las personas mayores para que mejoren su empleabilidad. Sin embargo, la respuesta fue como un retiro sistemático del Estado de los territorios. Y acá podríamos hablar de las policlínicas barriales que se cerraron, de la eliminación de los OCAT, de la eliminación de los centros MEC, y podríamos decir varias cosas más. Pero fueron decisiones que se tomaron a conciencia. Y eso fue, en definitiva, que el Estado decidió dejar de confiar en la gente. Hubo definitivamente un aumento sostenido de la pobreza que llevó a más violencia y a más desigualdad, porque la relación entre esos 3 elementos es evidente. Yo voy a tratar de ser bastante breve en este tema siguiente, y es porque es un tema del que vengo hablando desde hace tiempo. Pero ustedes saben que INAU es un tema que he venido siguiendo de una forma muy cercana. Y han pasado 3 rendiciones de cuenta, y
y a pesar de la insistencia en tratar de entender dónde está el plan concreto para mejorar las condiciones de vida de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran viviendo al amparo de INAU, todavía ese plan entero no lo hemos visto. No lo hemos visto, y no lo hemos visto evidentemente porque al final de la rendición de cuentas, la última rendición de cuentas no va a aparecer. Definitivamente, si a esta altura no está, es porque no estuvo nunca. En este periodo de gestión, en el 2020 al 23, INAU lleva devolviendo 60 millones de dólares a rentas generales. Eso quiere decir que ni siquiera gastan la plata que le asigna el Parlamento de acuerdo a las necesidades que se supone que tienen. Y yo a esta altura no logro entender si son malos gestionando o directamente no hay ningún interés en hacerlo mejor. Todavía no he logrado determinar en qué situación he estado. Porque mire, Presidenta, la calidad de atención de los niños, niñas y adolescentes institucionalizados ha disminuido. Está peor, porque hay muchos más gurises y gurisas con menos recursos humanos o con la misma cantidad de recursos humanos, pero definitivamente la relación cambia, porque hubo disminución en los programas de atención individual, porque hubo un incremento de la institucionalización, porque hubo rechazos en las prórrogas de atención para quienes tienen que egresar a los 18 años, porque hubo una mala planificación del gasto que afectó los viáticos y el hecho de haber afectado los viáticos hizo que fuera imposible realizar visitas al interior del país, con lo cual se hicieron menos supervisiones, particularmente en los centros de 24 horas. Se disminuyó la presencia del CIPIAB en los territorios. El otro día en la interpelación puse el caso de Rivera, que recordemos que el día de la interpelación el presidente de INAU no sabía que el CIPIAB de Rivera se había retirado del territorio en octubre del 2023. Hubo cese de pago en las unidades de acogimiento familiar, porque al cumplir los 24 meses de los convenios se dejaron de realizar las transferencias económicas, sin seguir con el acompañamiento en territorio y sin haber, evidentemente, revertido las situaciones de vulneración de niños, niñas y adolescentes, porque las situaciones no se terminan cuando se termina el contrato. Hubo pagos tardíos en servicios esenciales, en alquileres, en la UTE, en Antel, en OCE, en el Banco de Seguros, y recordemos que cuando uno no paga en fecha, hay multas. Se paralizaron aperturas de proyectos para atención urgente en 24 horas, en violencia y en salud sexual y en salud mental. El otro día yo ponía el caso de La Valleja, de que habían respondido a la Institución Nacional de Derechos Humanos, no se preocupen que estamos armando una licitación para un centro con capacidad para 30 cupos y resulta que a la semana siguiente el directorio dijo no hay plata para abrir esa licitación. Todavía no sabemos cómo van a hacer con la situación en La Valleja. Pero bueno, la cuestión es que venimos preguntando desde la primera rendición en el 2021, después preguntamos en el 2022, después preguntamos en la rendición del 2023, después preguntamos en pedidos de informe, después preguntamos en los llamados a comisión, después llegamos a una interpelación donde seguimos preguntando, pero lo cierto es que hay respuestas que aún no aparecen. No debería tampoco ser un razonamiento muy complejo entender que si cada vez somos capaces de detectar más situaciones de violencia contra niños, niñas, adolescentes, también deberíamos haber aumentado los procesos de atención, los procesos de protección, los procesos de reparación del daño. Hoy tenemos un INAU que está mirado por la lupa por el Poder Judicial, por la Institución Nacional de Derechos Humanos y por el Parlamento. Eso como mínimo debería hacer un llamado de atención a las autoridades para trabajar en serio, en forma responsable y en forma transparente. Otro tema. En 2019, allá en aquella primera intervención que analizábamos la última rendición de cuentas del ciclo de gobiernos del Frente Amplio, yo cerraba con algo que decía, estamos en un lugar más justo para construir futuro. Después, en el 2022, me tocó ser miembro informante por la minoría, y ahí decía algo así como las decisiones políticas que se han venido dando, se han dado en situaciones coyunturales
donde la mayoría de las veces además tienen un beneficiario explícito que se reconoce sin pudor, somos hoy una sociedad más desigual y con la riqueza más concentrada. Y ahora, en 2024, definitivamente este lugar no es más justo. Aumentaron su riqueza los que ya eran ricos y se empobrecieron más los que ya eran pobres. Los jornales solidarios que este gobierno cuenta entre el total de empleo generado, lo que dan cuenta en realidad es de la necesidad de aquellos y aquellas a quienes el derrame no les llega. Un ejemplo, en el último llamado en Montevideo se inscribieron 33.144 personas para un cupo de 2.340 lugares. Y todo así. Tengo las cifras de todos los departamentos. Hay un núcleo duro de pobreza, de exclusión, de desigualdad de oportunidades, que no hemos resuelto. En muchos años no hemos resuelto, Pero lo cierto es que hoy está más lejos de resolverse porque no hay decisiones políticas que vayan en ese sentido. Las supuestas bondades del derrame derramaron para el mismo lado de siempre. Y lo que pasa es que a quienes no les llegó una sola gota están peor, porque les chiflan las balas por encima de la cabeza, porque tienen más hijos presos las madres, porque tienen más madres presas los hijos, porque el narco campea por los barrios mientras andamos de experimento en experimento y de ministro en ministro, porque la salud mental complejiza las vidas, sobre todo de quienes no llegan a la atención de esos problemas. Hace unos meses, ACE tenía unas 19.000 consultas atrasadas para la atención en salud mental. En esta rendición de cuentas, que la podemos dejar en números, pero que también es mucho más. Podemos dar cuenta de que perdimos el puerto de Montevideo, de que no sabemos quién le dio el pasaporte al narco, de que compramos aviones que no vuelan, de que el asesor principal del presidente anduvo rompiendo documentos públicos, de que le pagamos a gente para que espiara a senadores de la oposición, de que perforaron el proyecto de fibra óptica de Antel, de que le sacaron millones de facturación a UTE para otorgarlo a privados, de que entraron el proyecto Neptuno a forceps para pagar en los próximos periodos, en fin. Y 2 barquitos. ¿Flotan? No sabemos. Está muy bien que hayan hecho un hospital en el Cerro. Mire, está muy bien. Si se les pasó a incluir en el presupuesto inicial el equipamiento y el monto de la energía eléctrica, bueno, errores tenemos todos. Ahora, ¿mejoraron cosas que estaban bien? Está muy bien. Eso es lo que deben hacer los gobiernos. Está muy bien, porque para eso asumo que la coalición quería ganar las elecciones, si no, ¿para qué iba a ser? Uruguay además es el acumulado de muchos gobiernos, nadie duda eso. Pero si cuando estamos analizando la rendición de cuentas de este gobierno hacemos la del anterior, después es difícil saber de qué estamos hablando. El sistema de ciencia, innovación e investigación no despegó lo que necesitábamos que despegara, lamentablemente. La llegada de las actividades culturales de calidad en el interior del país fue muy magra. Y bajo aquel mantra de no queremos más centros MEC, lo que pasó fue que no hubo más nada. Y en la primera discusión presupuestal nos trajeron hasta los planos de los centros que querían hacer, pero lo que pasa es que no hicieron ni uno. No tenemos mejor investigación, no tenemos más empleo de calidad, no tenemos más igualdad de oportunidades. Tenemos más gurises y gurisas pobres, tenemos más gurisas y gurises institucionalizados en instituciones que no los protegen, por lo cual, señora presidenta, hoy debería terminar en una reflexión similar a que no estamos hoy